Vamos a hacer un viaje a través del Tartufo Bianco, la trufa blanca de Alba. Una joya preciadísima de la gastronomía. Estoy aquí en este lugar magnífico que es Infinita Panadería. Gracias a mi amigo Claudio Hoyson que me ha prestado las instalaciones. Vamos a cocinar además un risotto. Antes que nada, gracias al Departamento de Italianística de la Universidad Nacional de Rosario, a Darío Mayorana, por supuesto, por convocarme, a todo el equipo de producción que nos va a acompañar hoy. Pero bueno, vamos a hacer risotto, vamos a hablar de tartufo. Lamentablemente no tenemos trufa fresca en esta época del año y en Argentina. No es la época. La época es el invierno. La época empieza en el finales del otoño, en el invierno, sobre todo en Italia, en el norte, en Piemonte, la tierra de mis antepasados, ahí donde nació mi abuelo, mi padre, cuántas historias para contar. De ahí proviene la trufa blanca, del Langhe Roero, una zona muy, muy linda en el Piemonte, cerca de Alba, donde se hace la fiera. Vamos a hablar de la fiera de la Feria Internacional del Tartufo. Y vamos a hacer un risotto, porque la trufa es rico, ¿no? La trufa se hace con risotto. Mira, tenemos arborio, porcini que los acabamos de hidratar. Esto que estuviste a punto de comértelo a pedacitos. Así es. Que es trufa en fetas, aceite de oliva aromatizado al tartufo, vino blanco y bueno, y un montón de otros ingredientes que vamos a ir utilizando en la cocina de Infinity. Y vos tenés una sorpresa para cuando terminemos hoy. Vamos a mostrar una sorpresa cuando terminamos, que es trabajar nuestra bollería con un burro de trufa blanca que trajo de Italia Augusto. Qué lindo, ¿no? Qué versatilidad que tiene la trufa además en los platos, en la cocina. En sí se usa en platos más comunes o más sencillos porque hay que respetar su sabor y su aroma, que eso es lo más importante. Pero nada impide que uno juegue, busque los aromas, busque los sabores en platos dulces, en ensalados, con distintas texturas. Realmente es un producto maravilloso. Es maravilloso y bueno, yo cuando hablo de la trufa a veces hasta me emociono también porque bueno, me hace recordar aquella tierra. Pero la trufa se usa, mira, en la fonduta, que es como una suerte de queso fundido, fontina, con huevo y demás, sobre el huevo frito, sobre los tallarines, bueno, en el risotto. Habitualmente se acompaña de ese tipo de gastronomía. Bueno, vos lo hiciste en una croissant, obviamente que va a quedar maravilloso. Después vas a contar porque tiene algunos detalles muy particulares para el uso de la trufa. Y me preguntabas un poco de la historia. Sí, ¿cómo es que algo que parte de la tierra, algo subterráneo, se transforma en una joya de la gastronomía? Bueno, hay un señor que se llama Morra, que es oriundo de Alba. Tiene su local en una plaza en Alba donde es Tartufi Morra, que de hecho esta trufa feteada es de allí y la manteca de tartufo que vos usaste para las croissants también es de allí. Y este señor en 1930 dice, ¿qué podemos hacer con este? Porque es una suerte de hongo, de tubérculo, es algo que crece bajo la tierra, que no se puede cultivar. Vamos a contar después una historia porque en Argentina se cultivan trufas negras. ¿Cómo hago yo para que esto se haga famoso? Porque supuestamente era un producto que era de una gastronomía medianamente pobre, no se conocía mucho. De hecho, hasta en ese momento se recolectaba con jabalíes o con chanchos, que era algo peligroso, porque obviamente los bichos que hacían le pegaban un tarascón a lo que encontraban. Después empezaron a usar los perros. Siempre me acuerdo, mi abuelo tenía un amigo que era tartufero, iba a buscar tartufo, y había un perro ahí en el pueblo. Yo tenía 9, 10 años, era un bicho bastante cachuzo en sí, no era un perro de porte, y en esa época todavía existían las liras en Italia, y era un perro que valía 2 millones de liras, algo así como hoy estaríamos hablando de 3.000, 4.000 euros el perro tartufero. Sí. Bueno, y este señor Morra, para no irnos de la historia, dijo, la voy a hacer famosa, porque era un producto tan maravilloso del terreno. ¿Y qué hizo él? Creó la feria, la Fiera del Tartufo Bianco en Alba, en ese año, en 1930. ¿Y cómo la hago famosa en el mundo? Agarraba la trufa más grande que se había cosechado en esa temporada y se la mandaba a algún personaje famoso que estuviera en el candelero en el mundo, como Eisenhower, como Churchill, como Marilyn Monroe, un montón de personajes de esa época, y a partir de allí la trufa empieza a hacerse famosa y a ser un producto tan pero tan preciado en el mundo. Pasó de ser un producto campesino a un producto casi de élite.
casi de elite, ¿no? Porque hay una trufa de las buenas, cuestan entre 3.000, 4.000 euros el kilo, depende de la temporada. Bueno, la propuesta es ir a hacer un risotto, contar un poco más de la historia de la trufa blanca de Alba. Vamos a utilizar todos estos ingredientes y después los vamos a degustar y vamos a cerrar con esa croissant. No cuento más nada. No cuento más nada. Nos vamos a la cocina. Bueno, nos vinimos a la cocina. Vamos a hacer risotto. Acá hay manteca y aceite de oliva. Bien. Es lo primero que vamos a hacer. Le vamos a agregar la cebolla, estimadísimo Claudio, que tenemos acá. Cebolla cortada en brunoise, que gentilmente los chicos de Infinita fueron cortando. ¿Qué vamos a hacer con esto? La vamos a blanquear apenas. Que no se cocine, que se transparente específicamente. No la querés dorar. No. Dorada no, porque se pone amarga. Vamos a hacer como 1 kilo, 750 gramos más o menos, eso rinde para 8 personas, 9. Para mí es un plato mágico el risotto, ¿eh? No tiene parangón con otra cosa. Me encanta hacer risotto. Son los platos auténticos del... Creo que vos considerás que la alta cocina surge de lo natural, de la tierra, de lo que los campesinos, de lo que la gente más sencilla había logrado desarrollar con lo que tenía. Tal cual. Bueno, para nosotros hemos descubierto la trufa como un elemento de lujo. Entonces, ahora me gustaría que me cuentes un poco cómo es la cosecha de la trufa, de dónde sale, porque mucha gente, como me ha pasado a mí hasta hace algunos años, no sabía lo que era la trufa. La trufa, como te comentaba antes, es algo absolutamente natural y que crece bajo la tierra, bajo las raíces de los robles, sobre todo en esos campos de la Langa, el Roero, en el Piemonte. Ahí es donde está la trufa blanca, ¿no? Hay otros estilos de trufas en el mundo. Subiendo un poquito hacia Croacia y algunas otras zonas hay trufas blancas, pero bueno, no es esta calidad o esta clase de trufa que se encuentra de esta manera. En Argentina se inocula el suelo, en provincia de Buenos Aires, y se hace una suerte de trufa negra parecida a la trufa del Perigord. Okay. La trufa del Perigord es otra de las trufas preciadas en el mundo, pero ya nos vamos a Francia, nos quedamos en Italia nosotros todavía. Okay. De ahí arranca todo, o sea, no es como digo yo, un bicho fácil de conseguir. Ahora le voy a agregar el arroz, perdón. ¿Qué voy a hacer con el arroz? Voy a nacrarlo. Arroz italiano. Arroz, en este caso arbóreo súper fino, que es lo que voy a utilizar para hacer este risotto acá. ¿De qué zona de Italia? Voy a usar medio kilo nada más. En Italia, arroz, hay muchas zonas arroceras, sobre todo en la zona vecina al río Po. Encontrás el de Emilia-Romagna, parte del Piemonte y en otras zonas del norte, muchos arrozales. Y bueno, el arbóreo y el carnaroli, gracias, es otro de los arroces que se utilizan para hacer risotto. ¿Por qué? Pues son arroces de grano un poco más gorditos, como uno, mucho almidón, que largan almidón. Entonces el risotto es un plato de arroz que requiere permanentemente estarle encima. ¿Para qué? Para que vaya alargando ese almidón que necesitamos. Más allá de otras preparaciones que se usan con arroz. Pero bueno, el risotto es eso. Le vamos a echar, ¿qué? Vino blanco, que es el mismo vino blanco que vamos a beber nosotros después. Porque nos lo merecemos y el arroz se merece exactamente lo mismo, te imaginarás. Y la temperatura está exacta. Sí, señor. En este caso usé un Sauvignon Blanc, de la zona de Maipú de Mendoza, pero bueno, se le ve muy bien a este arroz. Cuando empieza a alargar este aroma del arroz con la cebolla, el vino blanco y el fondo de la manteca, el aceite de oliva, decís, arranca todo. Es como el aroma de la felicidad, digo yo, del risotto. Y así tenés que estar todo el tiempo trabajándolo para que vaya alargando el almidón. Vos me habías contado una historia muy interesante de cómo descubriste la trufa. Hace algunos años, no tantos, pero hace unos años ya atrás. Sí. ¿Cómo la descubriste, Claudio? Y debo reconocer que la descubrí por casualidad. Ajá. Porque no la fui a buscar. Ok. Fuimos con un amigo con el cual participamos en el Festival de Cine de Berlín. Cine de Berlín, Festival de Cine de Berlín, nada menos.
frío, hacía mucho frío. Hace frío. Nevaba. Y fuimos a comer a un restaurante ahí en el centro y el plato que había del día eran espaguetis o tallarines, y simplemente el mozo vino, realmente no nos dimos cuenta, pero el mozo vino con una pequeña mandolina de mano, sí. Vos dirás cómo es el nombre el correcto, tartufo, y empezó a rallar una trufa arriba de los tallarines o espaguetis de aquel momento, y yo me quedé maravillado. Una sorpresa. Era algo que por la conversación y eso no estaba prestando tanta atención. Y no era algo que estaba planeado, ¿no? Y no era algo que estaba planeado. En ese caso. Y ese fue el primer encuentro con la trufa, natural, no con... ¿Y qué reacción te provocó? Era un aroma desconocido, porque lo que más sorprende es el aroma. Claro. De arranque. Sí, después, sí, un aroma particular, porque no se compara con nada. O sea, muchos hablan de que es un hongo, porque tiene cierto aroma a humedad, tiene cierto aroma al bosque, a las liláceas, a madera, a ajos. Es muy, pero muy particular. No, es algo que no se puede definir. Obviamente estamos hablando cuando se raya fresca, ¿no? Y en el momento y se agrega un plato. Y claramente se necesita una materia grasa. Ajá. Entonces, en aquel momento era la famosa mantecatura. La mantecatura. Lo que hay que hacer es permanentemente agregarle caldo, siempre al ras, que nunca le falte, y vas moviendo de a poquito para que el arroz vaya alargando el almidón. Caldo de verdura. Si no tenés caldo, agua tibia. Nunca que esté frío, para que no provoque un shock en la cocción. Para que no baje. Exactamente. Yo le sigo agregando un poquito más de caldo. ¿Y vos a qué edad la comiste por primera vez? Por primera vez sí, que yo era chiquito, era joven, la prehistoria más o menos, que fue cuando te conté esa anécdota de mi abuelo con su amigo que tenía el perro, o sea que tendría 10, 11 años, que fue la primera vez. No me convenció mucho, porque era chico. Porque era chico, claro. Después me volví un adicto, un enfermo, un desesperado. Y la feria o la fiera del tartufo, que se hace todos los años en Alba, arranca apenas termina la primavera y va hasta fines de noviembre aproximadamente. Es un lugar de encuentro de todo el mundo. Van todos a comprar trufa ahí. Y lo más simpático es que hay un jurado. Hay como un comité. Concurso. No, hay un concurso y después hay un comité. O sea, vos comprás la trufa, que hay de todos los tamaños que se te ocurran, y te muestran en las vitrinas si es cosechada con perro o con chancho, porque todavía hay chanchos para la búsqueda de la trufa. Y vos después le llevás a este comité de expertos para que la huelan y la certifiquen. O sea que vos te llevas un tartufo certificado. Lamentablemente no es algo que se pueda trasladar mucho. Preferentemente hay que comerlo fresco. Apenas comprado, no más de una semana, lo tenés que guardar en una suerte de envase hermético, algo con papel o con lo que fuere para que no tome humedad y no se eche a perder. Pero bueno. ¿Y a vos en qué preparación te resulta más apetecible? En todas. Pero hay una que debe ser la preferida. Qué sé yo, un tallarín con manteca y trufa rallada es maravilloso. Todo lo que está bien. Un huevo frito, un guante de gamino con la trufa, está muy bien. La fonduta está muy bien. El cardo, hay un cardo que es en Monferrato, en esa zona, que es gobo, porque es torcido. Y se hace con fonduta y cuando hay tartufo, le rayan la trufa encima. Es una exquisitez. Bueno, a veces hemos hecho la experiencia de la yema trufada, del huevo trufado. Claro. Que lo impactante es que simplemente con poner un trozo de trufa en un envase y los huevos cerca con cáscara, en un par de días está completamente con aroma a trufa. La grasa y la albúmina del huevo traspasa la cáscara y el caparazón del huevo. Claro.
y se llena de sabor a trufa. De sabor. Sí, sí, tiene eso la trufa, es muy invasiva en sus aromas. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es agregarle los porcini, que los hidratamos antes, media hora antes en agua tibia, ya está. Por favor, jamás hidratar los hongos en té o en otro tipo de líquido. Hay una manía, no, los hidrato en té, en vino. No, el hongo se hidrata en agua, porque ¿qué es lo que perdió? Agua. Básicamente se deshidrató, perdió el agua. Siempre es bueno un poquito del agua de la hidratación, que le da más sabor. Te diría, mira cómo va tomando forma. Es una maravilla. Después al final le vamos a agregar aceite de trufa y ese tartufo en fetas, que es el colorario del plato, para que lo podamos degustar. Esto ya está casi en el punto. ¿Qué vamos a hacer? Mantecatura. No, primero vamos a ponerle, que no le puse ni sal ni pimienta. Vamos a aprovechar ahora. Siempre es a piacere esto, ¿no? Y vamos a usar acá, que me dieron esta sal rosada, debe ser del Himalaya, que la usan en Infinita para la pastelería. Qué elegantes que son. Lo voy a sacar del fuego. Voilà. Y le vamos a agregar manteca, que hay acá. Una y un poquito más. Y parmigiano reggiano gratullato. Qué rico. Ya se me hace agua la boca. Bueno, esto va tomando consistencia. Le voy a agregar un chorro de aceite de oliva aromatizado a la trufa blanca d'Alba. Voilà. Muy bien. Y ya que tengo acá las fetitas, para no ser menos, le vamos a agregar algunas adentro, para que haya tropezones, como le llaman, adentro del risotto. Listo. Después le ponemos algunas para coronar el plato. Tiene una pinta y una cremosidad. Signore e signori, questo è fatto. Ahora vamos a emplatarlo, lo vamos a probar. Bueno, ya tenemos acá el risotto terminado. Ahora Claudio me va a contar de las croissants. Yo voy a ir sirviendo mientras tanto. Un risotto. Funghi porcini aromatizzato al tartufo. ¿Qué más? Ni que estuviéramos en un restaurante de Alba en este preciso instante. Que nos traigan un barbaresco, un barolo. Vino de esa región. ¡Qué rico! Bueno, el risotto está listo. Vamos a usar la pincita para coronar con una fetita de trufa. Voilà, ahí. Así mostramos estas fetas. Huelen tan bien. El risotto es pronto, como para probarlo. Pero ahora hay que ver qué es esto también. La idea era, como le decía antes, homenajear la preparación del risotto, la charla, la Italia, con un podríamos, bueno, tendría que ser un cornetto. Un cornetto, pero en este caso una mini no lo croissant. es. Y evocamos una preparación que hicimos hace 2 años, en la época de la trufa argentina, la trufa negra, que se hace en un pueblo que se llama Espartillar, en la provincia de Buenos Aires, en invierno, y recibimos una partida de trufas y dijimos, bueno, ahora nos tenemos que poner a estudiar. Y cómo se puede llevar en un postre la trufa, se lleva infusionando materias grasas, y en este caso era el chocolate blanco, y la verdad que fueron unos días de jugarnos, porque no es lo mismo cuando uno trabaja con la trufa fresca, que corre un riesgo. Exacto. Y además un riesgo de no hacerle honor a la trufa y de hacer algo que la gente no entendiera. Entonces, bueno, hicimos una ganache de chocolate blanco infusionada con la manteca de trufa blanca de Alba, que del señor Giacomo Morra. De Giacomo Morra, que trajo amablemente Augusto. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que puede combinar para que no sea el único sabor? Y lo que puede combinar es la avellana.
Y la avellana, hay dos maneras de vincularla. Una es echar trozos de avellana tostada, pero adentro de estas croissants hay una crema de chocolate, de cacao, que remeda la industrial que es tan famosa. La gianduja, la que es untable. Exacto. Bien. Así que cuando mordamos, si querés la podemos cortar, y si no, cuando después de comer esto, probemos el croissant con la crema del burro de trufa, que es impresionante. Los aromas. Lástima que no puedas hacerlos traspasar la pantalla, No, pero creo que las caras nuestras el aroma que viene lo muestran. Del arroz y de los croissants es impresionante. Es impresionante. Así que bueno. Gracias, Claudio, un placer. Gracias a Infinita por habernos prestado la casa, gracias a vos por haberme acompañado en esto. Gracias nuevamente al Departamento de Italianística de la Universidad Nacional de Rosario, bien digo. A Darío Mariolana, muchas gracias. A este equipo técnico que comanda Ramiro, gracias. Y bueno, seguramente nos volveremos a ver o no, ¿quién dice? Con alguna otra cosa de la italianidad. Vos ya sos parte de la familia, así que... De la Infinita. Sí. Grazie di tutto. A presto, arrivederci, ciao.